Sigamos profundizando en los hechos. Es sabido que la muerte de Osama Bin Laden ha sido sin duda la noticia de esta jornada. El fundador de Al Qaeda representó durante 10 años la punta de lanza de Estados Unidos en su denominada lucha contra el terrorismo, y tras este operativo de inteligencia de más de 8 meses, según se ha ido sabiendo algunos detalles, fue abatido en las cercanías de Islamabad, en el propio Pakistán. Con este deceso, Estados Unidos admitió un logro, pero no un estancamiento en sus esfuerzos para combatir al terrorismo internacional. Surgen varias preguntas. ¿La muerte de Bin Laden reconfigura los objetivos de las grandes potencias en este tema? Bueno, queremos analizar estas, otras interrogantes. Nos acompaña el exministro de Relaciones Exteriores, Juan Gabriel Valdés, aquí en los estudios de CNN Chile. Muchas gracias y bienvenido. Muchas gracias a ustedes. Primero, ¿le sorprendió la forma en que se dio este desenlace de la situación de Osama Bin Laden? Sí, la verdad es que no tenía nadie ninguna indicación de que esto estuviera cerca de ocurrir. Habían pasado 10 años desde el momento en que se jurara de que se le iba a capturar vivo o muerto, y por lo tanto no cabe la menor duda de que es un hecho muy sorpresivo y un gran éxito de los servicios de inteligencia de los Estados Unidos. Que de alguna manera viene a recomponer algo de todo lo que se dijo respecto de su fracaso reiterativo en tratar de dar con Osama Bin Laden durante tanto tiempo. Bueno, sí, hubo un momento en que pareció ser de que efectivamente estaba en las famosas cavernas que estaban en la frontera de Afganistán con Pakistán. Tora Bora. Se bombardeó esas cavernas, pero después nunca más se supo, y él se permitió grabar una serie de videos como para burlarse de los servicios de inteligencia de Estados Unidos. Pero yo creo que sí, todos sabíamos de que estaba en Pakistán. Eso es una realidad. Ahora, ¿eso qué de significativo puede tener? Porque incluso hoy día asesores directos del presidente, el presidente Barack Obama, indican que algo hay allí y colocan la sombra de duda respecto de alguna colaboración dentro de Pakistán. Yo fui embajador de Chile en Naciones Unidas en el periodo en que se discutió en el Consejo de Seguridad la guerra con Irak. Y no puedo olvidar un almuerzo de esa época, estoy hablando de cuando Colin Powell era el secretario de Estado de Estados Unidos, en el cual, en medio de un debate bastante intenso, en un almuerzo invitado por Kofi Annan, no en la sala de reuniones, sino que en un almuerzo, en una discusión informal y agresiva, en un momento dado el ministro Ivanov de Rusia y también el ministro francés, mirando a Colin Powell, le dijeron: tú sabes que Irak no es el país más peligroso del mundo y que el país más peligroso del mundo es Pakistán. Tú sabes que allí está el centro del terrorismo mundial y ustedes quieren atacar Irak. Por lo tanto, el tema de Pakistán es un tema bastante antiguo desde el punto de vista de su protección al terrorismo, de su relación con el terrorismo, que, bien lo dijo alguien hoy día en la mañana, no viene necesariamente del gobierno, sino que viene de un conjunto de sectores aparentemente desconectados entre sí, que tienen relaciones secretas o encubiertas con grupos islámicos fundamentalistas. Por lo tanto, ¿de qué estamos hablando? Aquí estamos hablando de sectores de la inteligencia de Pakistán, sectores del gobierno, sectores de grupos de poder, pero no es evidentemente una decisión de gobierno, yo creo, el apoyarlo. Yo creo que hay una decisión de servicios de inteligencia de darle protección, y eso ha sido igual con los talibán durante mucho tiempo. Ahora, interesante esa más que anécdota, de decirle en su cara a Colin Powell en ese instante: el objetivo está aquí, no está ahí en Irak, porque la historia se escribió de otra manera. Así es. Por eso que a mí también me llama la atención escuchar hoy día alabanzas al presidente Bush. El presidente Bush fue el que decidió no perseguir ahora a Osama Bin Laden, sino que perseguir a Irak. Él fue el que torció el objetivo inicial de Naciones Unidas. ¿Cuál fue el propósito original del Consejo de Seguridad después del 11 de septiembre del 2001? Fue establecer mecanismos que permitieran bloquear completamente la acción de Osama Bin Laden y de Al Qaeda, bloquearle las cuentas. Establecieron mecanismos de control sobre el flujo de dinero en todas partes del mundo. Incluso países como el nuestro y otros países de América Latina tuvieron que cambiar legislación interna para poder acomodarse a los nuevos requisitos establecidos por el Consejo de Seguridad, que eran ley, porque eran establecidos por el Consejo. Perfectamente, sí. Y sucede que en un momento cuando parecía que el mundo entero, en solidaridad con Estados Unidos por la brutalidad de lo que se le había hecho a Estados Unidos y al pueblo americano el 11 de septiembre, concurría en una dirección de lucha contra Al Qaeda y contra el mundo del terrorismo internacional, sucede que el señor Rumsfeld, el señor Bush y su equipo de neoconservadores en la Casa Blanca deciden que lo que hay que hacer es atacar a Saddam Hussein, que no tenía nada que ver con Osama Bin Laden. Ahí hubo un error histórico, estratégico de Estados Unidos, y yo creo que, claro, hoy día el presidente
Obama bien puede decir, estoy corrigiendo en algo el curso de una historia muy dramática. En todo caso, las declaraciones del presidente Bush dan un sentido como de unidad nacional, de victoria épica de los Estados Unidos, en donde él tiene gran responsabilidad de esta victoria. ¿Qué alternativa otra tiene Bush? En realidad su pasada por la historia no fue demasiado feliz. Y ahora a uno hace ahí recordar todas las discusiones que hubo entonces en el Consejo de Seguridad Nacional, la postura que tuvo Chile respecto a esta situación. Todo como que es bueno volver atrás en la historia para entender ese momento, ¿no? A mí también le tocó al embajador posterior a mí, ser presidente del comité Al-Qaeda Talibán, que era un comité que había en el Consejo de Seguridad precisamente para hacer seguimiento de las resoluciones del Consejo respecto del control de los dineros y del control del tráfico, de los flujos de gente en el mundo de la protección al islamismo extremo, radical. Y me acuerdo muy bien, había muchos expertos ahí, naturalmente estas comisiones funcionan con expertos que son presididas por un embajador, no es que el embajador se transforme en experto. Y en estos expertos había la convicción, la mayoría de ellos británicos, la convicción de que uno de los ejes centrales de la discusión estaba en Pakistán y en la forma como desde Pakistán se apoyaba a Al-Qaeda y se apoyaba al mundo de Bin Laden. Por lo tanto, creo que, si bien es una gran sorpresa que haya ocurrido ahora, nada de lo que yo estoy sabiendo al menos me resulta tan extraño. Ahora, en ese trabajo que se realizó, ¿se llegó a la convicción, a sostener ciertas ideas matrices en cuanto a que Al-Qaeda es mucho más que Osama Bin Laden o no? Sí. Sin duda, Osama Bin Laden era un fenómeno tanto simbólico, un saudita, no es verdad, rico, de una familia muy poderosa, con muchas ramificaciones y con muchas amistades en Estados Unidos, digámoslo de paso, que, digamos, se transforma por arte de la CIA en un gran guerrero antisoviético en el momento de la liberación de Afganistán contra los soviéticos, y luego vuelve y se torna y se vuelca en contra de quienes le habían dado el entrenamiento, las armas y el apoyo inicial, y decide, digamos, lanzar una gran yihad terrorista en contra del mundo occidental y particularmente de Estados Unidos. Ese personaje simbólicamente es central, pero hay un montón de otra gente que está sin duda ubicada en el poder de Al-Qaeda. Yo creo que la amenaza terrorista existe y me parece razonable lo que acaba de decir el gobierno de Estados Unidos en el sentido de que es muy probable que haya una respuesta dura de parte de ellos. Ahora, desde ese punto de vista, ¿cuáles son los pasos que debiera seguir el gobierno de Estados Unidos o de qué manera, entre comillas, le ayuda al presidente Obama este triunfo que ha tenido para su política exterior de haber logrado localizar y eliminar a Osama Bin Laden en lo que son sus objetivos prioritarios en política exterior en esa zona del mundo? Yo creo que nosotros debemos observar con mucho interés y con mucha atención lo que está sucediendo en el mundo árabe en cuanto a manifestaciones populares de rebeldía frente a regímenes autocráticos y dictaduras. Hay un afán de libertad enorme. Ese afán de libertad hay que dejárselo a los pueblos árabes. Hay que permitir la autonomía de esos procesos. La idea de la intervención occidental puede ser una idea extraordinariamente peligrosa, porque es evidente que en ese movimiento de liberación del mundo árabe, de estas dictaduras anquilosadas y arcaicas que tienen muchos de esos países, hay elementos que son positivos desde el punto de vista democrático y otros que no lo son. ¿Cuál es la lectura que ese mundo va a hacer de lo que acaba de suceder con Osama Bin Laden? Es una pregunta abierta. Yo no tengo clara una respuesta de cómo va a leer lo que se denomina en general entre los expertos de ese mundo la calle árabe. ¿Qué va a decir la calle árabe frente a este fenómeno? Es una cosa que habrá que ver. Pero es evidente que en el mundo árabe hay un aire de libertad y de expresividad de pueblos que han estado mucho tiempo oprimidos y que eso debería expandirse porque es la mejor garantía para impedir que se desarrolle el terrorismo y la locura extrema. Es un panorama bien incierto en todo caso, porque nadie puede saber qué vendría eventualmente en muchos de esos países si hubiese un cambio. De hecho, muchos de estos gobernantes que se tratan de mantener en el poder han acusado a Al-Qaeda de estar detrás de los movimientos. Así es. Muchos de estos regímenes dictatoriales se han mantenido sobre la base del miedo a Al-Qaeda, que no es una cosa tan nueva. ¿Cuántas dictaduras en América Latina se mantuvieron sobre la base del miedo al comunismo durante décadas? Por lo tanto, allí lo que ha habido es un cambio en la política del presidente
Obama, que ha apoyado las reivindicaciones democráticas en esos países, y de Europa, que también está interesada en que ese proceso democrático y de liberación continúe, entendiendo que tampoco son tantas las alternativas. Está la gente en la calle y quiere tener democracia y libertades, y eso es muy positivo, en principio. ¿Qué hacer con Pakistán luego de esto? Luego de constatarse que Osama Bin Laden estaba allí en Pakistán con un cierto refugio, en relativa, comillas, tranquilidad, tal vez burlando la acción por tantísimo tiempo, no sabemos exactamente desde cuándo allí, y considerando y volviendo atrás con lo que decíamos al principio de esta conversación, que algunos líderes internacionales le decían en su momento, el problema del terrorismo está en Pakistán, pasa el tiempo y no es más que la comprobación de esos hechos. A partir de eso ahora, ¿qué es lo que se puede hacer con Pakistán? Que además es un país bien complejo, que tiene una rivalidad con India histórica, que tiene poderío nuclear y que por lo tanto es una situación que hay que manejar con extremado cuidado. En primer lugar, Estados Unidos tiene una fuerte responsabilidad en la ayuda que da a Pakistán. El ejército pakistaní recibe una enorme ayuda de parte de Estados Unidos y Estados Unidos tiene una influencia importante. Eso no quiere decir que controle todo, por cierto que no. Y ahí está el problema. Yo siento que es evidente que en Pakistán hay elementos importantes de democracia y esos elementos tienen que mantenerse. Ha sido una historia muy turbulenta la de Pakistán. Hay que pensar en lo que fue Benazir Bhutto, la muerte suya, la muerte del padre de ella. Es decir, es un país turbulento, sin duda. Y desde ese punto de vista es un país difícil. Estados Unidos tiene bases de apoyo y tiene influencia. Yo supongo y me imagino de que habrá un esfuerzo mucho mayor todavía de presencia, de apoyo a los elementos más razonables y más con más vocación democrática en ese régimen, pero es evidente que la atención que hay que poner sobre el rol de los sectores de inteligencia de Pakistán, que han sido los que siempre han fallado porque han estado de alguna manera vinculados con grupos de Al-Qaeda o con los talibanes, es una cuestión muy seria y va a merecer mucha atención del mundo occidental. ¿Cuánto más distinto es este Pakistán de ahora con el Pakistán del general Musharraf, por ejemplo? Bueno, hay que pensar de que Musharraf significaba el poder del ejército. Se pasó luego a un proceso de democratización, ¿no es verdad?, con elecciones, etcétera. Pero luego vino estas luchas fratricidas internas con asesinatos y con crímenes que vienen de sectores de inteligencia vinculados a grupos extremistas. Es decir, hay una red allá abajo de lo que vemos en las ciudades inmensas llenas llenas de actividad que tiene Pakistán. Hay una red de temor y de poder y de acción violenta que se ha expresado, por ejemplo, en el asesinato de ese famoso periodista norteamericano, ¿no es verdad? Y de una serie de otros crímenes que uno ve y que muestran que ahí hay un caldo de cultivo muy complicado en un país que tienen, no lo olvidemos, una bomba atómica. Por lo tanto, el tema no es menor. ¿La guerra contra el terrorismo no ha terminado? No, en absoluto, no creo que haya terminado en absoluto, creo que todas las medidas son necesarias y pienso que lo que sí es evidente es una cosa, que la lucha contra el terrorismo no es una lucha de ejércitos. Sin duda que la inteligencia y el papel de los organismos de inteligencia es muy importante, pero son las libertades públicas, son la capacidad de participación de la gente, son sociedades abiertas donde hay información abierta y medios de prensa libres donde efectivamente esos grupos pueden ser aislados y pueden ser o marginalizados o capturados o anulados en su acción. Juan Gabriel Valdés, ex canciller de la República, muchísimas gracias por compartir estos minutos para conversar de este importante tema aquí en CNN Chile. Muchas gracias a ustedes, muy amable. Y a ustedes también por habernos acompañado en esta media hora informativa. No se vaya, volvemos de inmediato con más noticias.